Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 43 y el día de hoy hablaré acerca del proceso que se hizo contra el beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, Francisco de Muñoz Borges, allá por el año de 1620, aunque según el documento desde 1618 comenzó todo. Fue muy extenso y nos muestra históricamente cómo la sociedad en San Salvador de Jalostotitlán estaba muy dividida y fue un proceso largo en el que salió perdiendo más que todo fue precisamente la honra y el honor de este señor Francisco Muñoz Borges, y hubo muchos pormenores que hasta su propia familia los llevó a cabo, ¿no? Ya sea que una persona se adentre un poco en este proceso, que es muy largo, muy complejo, puede caer a uno en una conclusión al escuchar o ver las primeras declaraciones de los que lo acusaban. Sin embargo, no es tan sencillo este proceso como todos los que se llevaban a cabo en la Inquisición. Y me gustaría dar mi opinión y ahondar un poco acerca de este proceso, que es muy interesante. La primera vez que lo vi, lo único que hice es le extraje la información genealógica que tenía, puesto que ahí nos ayuda a entender muchos detalles que, por ser un documento tan antiguo, de 1618, 1620, pues nos da nombres que nos dan pistas para saber y desglosar genealogías. Específicamente la más importante que se encuentra en este, diría yo, es que nos ayudó a resolver el enigma que teníamos sobre si los padres de Francisco o de su mujer, la cual es llamada Catalina González, eran Diego González y María Rubio. Y efectivamente en este documento se declara que Diego González y María Rubio fueron los padres de Catalina González, la mujer de Francisco Gutiérrez, el que fue el geniarca de los que llevaron el apellido Gutiérrez Rubio, Gutiérrez de Hermosillo, González Rubio, y así sucesivamente como los González de Florida o González de la Reguera. Bueno, vamos a ver este proceso que les digo que se encuentra en el Archivo General de la Nación y que es muy extenso, insisto. También existe una versión, bueno, no versión, está disponible en Family Search, pero tomo este como ejemplo para nada más dar un pormenor. Y aquí dice de la siguiente manera, porque me voy a enfocar en este preciso episodio y parte en la ascendencia y la pertenencia a aquel linaje de este señor Francisco Muñoz, clérigo presbítero natural de la ciudad de Guadalajara, beneficiado del partido de Jalostotitlán y de Mitic. Y aquí aparecen las personas que atestiguaron en contra de él. Y como insisto, este proceso nos muestra la situación tan dividida que tenía Jalostotitlán en esas fechas, y liderada por la presencia de uno de los hijos de los más viejos pobladores, que fue precisamente Jerónimo de Arrona, ¿no? El cual era considerado uno de los más importantes y más ricos en ese valle. Y aquí están los testigos. Testigos en contra de Francisco Muñoz fue Fray Bartolomé Zurita, Martín Díaz, uno de los vecinos, Alonso de Bellerino también tenía su estancia cerca, y Rodrigo de Olivares.
que aparecen en las Indias, que supuestamente fueron solicitadas en la confesión, y además hablan otros testigos, en su mayoría indios, ya que los 7 pueblos que están en esos alrededores eran tenidos como indios. Y los principales obviamente eran Jalostotitlán y Mitic. Bueno, me voy a la genealogía y a lo que en el proceso declara el mismo beneficiado, ¿no? Y aquí le preguntan cómo se llama, de dónde es natural y qué edad y oficio, ¿no? Y dijo que se llama Francisco Muñoz, presbítero natural de la ciudad de Guadalajara en el reino de la Nueva Galicia. Beneficiado, propietario de Jalostotitlán en el obispado de Guadalajara, de edad de 40 años. Y vino por mandato de su señoría, y aquí dice el nombre de sus padres: Antonio Muñoz, natural de la villa de Utrera, que pasó cerca de Sevilla, ¿no? Y ocupó en algunos cabildos de mayorazgo, ¿no? Y en el reino de la Galicia. Alcaldes mayores, perdón, mayorazgo me voy. En el dicho reino de la Nueva Galicia. Y últimamente es el secretario del Cabildo, de la iglesia catedral. Y su madre, Magdalena de Nájera, natural también de la villa, ¿no? Y aquí habla acerca de sus abuelos, los parientes y todos, los cuales voy a mostrar en un esquema como los sustraje. Abuelos paternos: Juan Muñoz de Alocás. Los Jiménez Alocás son muy populares y abundantes también allí en la villa de Utrera. Y él no se recuerda el nombre de su madre, pero sabe que era natural de la villa de Utrera y se llamaba Catalina Jiménez. Y efectivamente se llamaba Catalina Jiménez de Bourques o Bojorqués. Abuelos maternos: Francisco de Nájera, difunto, natural de la villa de Madrid, y Catalina Ruiz, asimismo natural de Sevilla. Hermanos de sus padres, ¿no? De su padre: Fray Juan de Montes de Oca. Los Borqués y los Montes de Oca están súper entrelazados en esa villa de Utrera. Entre otros distintos linajes, estos son los más preeminentes y que más se enlazaron, ¿no? Y aquí tiene a Fray Alonso Jiménez, religioso de la Orden de San Agustín, que vive en la provincia de Michoacán. Tíos, hermanos de su madre, Isabel de San Felipe, una monja, igualmente que Juana de la Natividad, ya difunta, que fue monja. Y aquí Mariana de Nájera, doncella, Francisca de Nájera, hermanos del padre. Es una familia muy interesante porque literalmente fueron casi todos en el oficio de sacerdocio o frailes, ¿no? El hermano es Fray Juan, religioso de la Orden de San Francisco. El presente es guardia del pueblo de Cocula, provincia de Ábalos, ¿no? Antonio Muñoz, mancebo, o sea, joven y enamorado por ahí. Siguiente sería Pedro Muñoz, el mancebo, estudiante, el cual eventualmente llegaría a ser un preeminente sacerdote. Mariana Muñoz, doncella, y Catalina Ruiz. Y es precisamente este Pedro Muñoz el cual encuentro yo un documento que ahorita voy a citar, el cual me hizo dar una opinión diferente y opinar diferente acerca de este proceso. Porque, insisto, es muy en blanco y negro, puesto que había gente que era enemigo declarado del beneficiado, el cual lo acusaba completamente, y que uno desde este tiempo y con la visión de lo que dice el documento, pues te quedas así: ¿cómo puede ser posible? Era un depredador. Y sin embargo empiezas a ver ya cómo es que había un contexto del cual, porque eran enemigos,
los que lo acusaban, tanto como los que lo defendían. ¿Por qué? Entonces ahí queda en el aire de que, bueno, pues, ¿a quién le crees? Es por eso que este proceso fue tan dilatado. L- des- Lo vemos desde 1618 hasta 1630 que todavía estaba pendiente. Aunque por los años de 1620 y tantos, ahí y consta por la declaración de su hermano Pedro que fue exonerado, y ahorita vamos a ver el documento en el que dice, ¿no? Y dice que es cristianos viejos, limpios de sangre, no de moros, y nuevamente convertidos a la Santa Iglesia Católica. Y aquí también declara un poco de cómo es que entró al servicio de Dios, y así dice que es cristiano bautizado y confirmado, y le bautizaron en la iglesia de la ciudad de Guadalajara, donde nació. ¿Okay? Su padre era eh, viejo poblador, Antonio Muñoz, de vecino de Utrera, y ya sus hijos nacen aquí. Si esto es en 1620, él debe de haber nacido por el año de 1580. Entonces es de los muy viejos pobladores, ¿no? Y lo confirmó don Fray Domingo de Alcalá, obispo de la Alcola, me imagino, no Alcalá, Alcola. Y si sabe leer y escribir, obviamente, dijo que sí sabe leer y escribir, y que aprendió en la dicha ciudad de Guadalajara y en las dichas minas del Espíritu Santo, de donde sus padres eh, vivían, ¿no? Y estudió la gramática en la ciudad de Guadalajara. Sus maestros fueron Nicolás Rodríguez y Juan Pérez y otros. ¿Cómo se llama? No recuerda cómo se llaman todos. Pregunta si ha salido de los reinos de la Nueva España con otras personas, y dijo que nunca había salido. Dijo que no tiene declarado dónde nació, que nació en la ciudad de Guadalajara y todo lo que es de la gramática, pero quiero adelantarme aquí a donde empieza a declarar unas cosas que se me hicieron muy interesantes. Y es donde él declara exactamente que llega a ese beneficio porque se lo otorga el obispo Juan del Valle. Y para mí es muy, esto va de parte de lo interesante, puesto que yo hice un trabajo acerca de un criado que fue del obispo Fray Juan del Valle, que pasa en el año de 1608 junto con él, y de hecho son varios criados, pero uno de ellos, y termina siendo el guardián y el capellán del santuario de Nuestra Señora de San Juan. Y aparte, antes de eso había sido el beneficiado de las minas de Sombrerete, llamado Cristóbal de Hermosilla, cual era natural de la ciudad de Baena y perteneciente al linaje eso de los García de Hermosillo de Baena. Muy interesante, sí, que muy posiblemente sean deudos o del mismo linaje que nuestros González de Hermosillo, aunque estos otros hayan tenido residencia en Guadalcanal. Muy posible, ¿no? Y también hablo de el otro criado llamado Francisco Muñoz, eh, natural de la ciudad de Úbeda, en donde hice ese estudio acerca de los de Úbeda y los Muñoz, porque en Úbeda hay una cantidad tremenda de personas que llevaron el apellido Barba y de la Barba, específicamente. Y le digo específicamente porque pues en muchos otros lugares también se encuentra. Todo indica, y lo puedo decir ahorita abiertamente, que el modismo de decirle de la barba o barba, aunque era usado deliberadamente, todo indica como que era la forma antigua. Y, y me atrevo a decir que más bien era la forma antigua, que era como en cierta manera de más bien italianizada,
si se puede decir así, del apellido Barba, porque resulta que en ciertos lugares de lo que es hoy Italia, aunque pues por el tiempo pertenecieron a España, se le puede decir, a los reinos de Castilla, también utilizaban el apellido de la Barba deliberadamente. Es más, de hecho, hay un que sería criado del Papa, el cual era el intermediario con el emperador Carlos V, y hay unas varias cartas, en cual le llaman Bernardino Castellanos, o castellano, puesto porque era castellano, pero en realidad era Bernardino de la Barba. Y los encuentro a todos ellos para mi sorpresa, ¿no? En la ciudad de Valencia. Y ya a ver si algún día tengo tiempo para ahondar sobre de esto. Esto solamente en la forma del modismo del apellido. De la Barba, al final de cuentas venía siendo Barba. Entonces aquí dice que habiendo sido obispo, que fue propietario cerca de 4 años y habiendo ido por obispo al dicho obispado don Fray Juan del Valle, sacó a este del dicho beneficio, dándole título de por tiempo y lo llevó al beneficio de Tala por este de Jalostotitlán. Lo sacó del de Tala al de Jalostotitlán. Y aquí continúa diciendo, de hecho, es una cosa de los muy interesantes que se me hace, es de que él precisamente llega al beneficio de San Salvador de Jalostotitlán cuando estaba esa rebelión muy famosa del año de 1616, donde se rebelaron unos indios, especialmente en el norte, ¿no? en el reino de Vizcaya, de la Nueva Vizcaya, en donde hubo muchos, mataron a muchos españoles y murieron muchos indios, obviamente. Eso sí, fue inevitable. Okay. Y de aquí me voy a ir precisamente a lo que había hablado anteriormente sobre su hermano, ¿no? Que le dice y lo siguiente, que sería aquí el bachiller Pedro Muñoz Borqués, donde él, unos años después, ya cuando es clérigo, ¿no? De Evangelio, y él está aquí, pues demandando a Juan Venegas de Torres, hijo de Andrés de Torres, ¿ok? Puesto que un día este señor, Juan Venegas de Torres, le dice en un pleito, me imagino, unas palabras públicas y muy ofensivas en contra de él, su hermano Francisco Muñoz, y pues literalmente todo su linaje, y lo acusa de que los estaba tratando como bellacos. ¿Ok? Y está más o menos aquí. Que dice que estando en la plaza pública de esta ciudad, dándole una carta a Antonio Muñoz, mi hermano, presbítero, ¿no? Beneficiado del partido de Tlacotlán. Y anteriormente estaba en Colotlán, creo, ¿no? Dice, en que le decía que un macho que había vendido al alcalde de su feligresía, natural del dicho partido, que se le había quitado por hurto el tesorero de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad, don Rodrigo de Angulo. Y la persona que hubo con otras razones compuestas y buena, y tratándole de palabra con el mismo buen respeto, y el susodicho se aceleró y encolerizó sin querer poner remedio ni buen medio en la satisfacción de la dicha del dicho macho, antes lo que era le dijo un cornudo, el que quitó el dicho macho, y yo el dicho mi hermano, y le dijo que yo y el dicho mi hermano éramos unos bellacos, penitenciados, dando baldón con
Francisco Muñoz, nuestro hermano, que estuvo en el Santo Oficio de la Ciudad de México, acusado con siniestra relación. Y aquí es donde está interesante, es donde dice que estuvo con siniestra relación. ¿Y por qué dice que estuvo con siniestra relación? Sí, y lo vamos a ver porque es muy interesante. En este proceso se devela que los enemigos declarados del padre Francisco Muñoz eran Jerónimo de Rona, Juan de Martín del Ángel y el sobrino de Jerónimo de Rona llamado Martín Vázquez. Y este Martín Vázquez era una joyita, se le puede decir, basado en el documento, puesto que se le acusó a él de que tenía no solamente, estaba emancebado con una india y tenía bastantes hijos fuera del matrimonio, y luego después se le acusaba que tenía otra, y de hecho, bueno, un siglo y medio después, se le puede decir, casi 2 siglos después, hay una declaración por el año de 1780 y tantos, en donde se declaran que la mayoría de las castas de mulatos y de todas las personas estas que eran mestizas en el pueblo de San Miguel el Alto, pues eran descendientes precisamente de mulatos y esclavos que venían siendo hijos naturales de este señor Martín Vázquez, el chico, ¿no? O el mozo. Y ya dice, con Francisco Muñoz, nuestro hermano, con siniestra relación y llevado a él desde el partido de Jalostotitlán, donde era vicario beneficiado, depuesto con calumnia falsas como se contiene en la definición de su causa. ¿Okay? Entonces, aquí claramente que expone que la definición de su causa, porque, insisto, hay en ese proceso tan largo de 1618, donde el mismo Francisco Muñoz, él va supuestamente y se entrega y dice, aquí me entrego yo porque quiero poner remedio, es tan largo que aparecen documentos hasta 1630 en donde él todavía está pendiente de una resolución concreta y final de su proceso. Muy, muy lamentable. Al grado de que, y esto va en el punto de mi video, dañó la reputación clara y evidente de esta familia. Porque una vez ya acusado en este tipo de cosas, pues la mayoría de las personas no se podía tener el beneficio de la duda, uno, y dos, pues en muchos de los casos, y lo digo como una persona común y corriente que lea el proceso, si lees solamente la acusación, pues te desgarras las vestiduras y dices, este es un depredador, ¿no? Ya cuando ves todo el panorama, pues cambia un poco. Y ya con esto, que lo ratifican, que se llevado desde el partido de Jalostotitlán, donde era vicario beneficiado del pueblo, con calumnias falsas, como se contiene en la definición de su causa, las cuales dichas palabras repitió diversas veces, público y a voces, procurando afrentarnos y diciendo cómo somos hijos legítimos de Antonio Muñoz y de Magdalena Nájera, cristianos viejos y viejos sin raza ni mancha ninguna, por donde diga nuestra limpia casta y generación por todas partes, de abuelos y bisabuelos, descendientes, de descendientes tales como tales estamos en posesión de inmemorial tiempo a esta parte, habidos y tenidos comúnmente reputados el susodicho, por puesto el temor a Dios
¿Y por qué era la afrenta tan grande contra estos? Porque estos Muñoz Borqués, pues descendían de los Borqués, que eres una de las familias más importantes de ahí de Utrera, y es a lo que continuó. Pero bueno, y así continuó. Aquí en un extracto de un libro muy interesante que hablan acerca de Juan Jiménez de Uste, en el cual era vecino del reino de Navarra, legítimo descendiente de su real casa, fugitivo, y dice que fue fugitivo por haber muerto a un privado del rey, que sería don Carlos II, que entró a reinar en el año de 1349 y continuó hasta el de 1386, estando escondido en la iglesia de Santiago de Utrera y conocido de don Pedro Álvarez Borqués. Este señor sería el originario y el que daría inicio pues a los Borqués en Utrera y su linaje, del cual procedía el beneficiado. Cuando volvió de las guerras a su patria, le casó, aquí dice, le casó Pedro de Álvarez, le casó a Juan Jiménez de Uste con su única hija, dándole toda su herencia, que era considerable, y pretendiéndose cobrar de Juan Jiménez de Uste el pecho de monedas para extraerse su paga por hijodalgo, en conformidad con la Real Cédula de 8 de agosto de 1377, que también disponía que los caballeros hijodalgos que pretendiesen examinarse probasen serlo ante los jueces especiales que se señalaran, con 3 testigos caballeros hijodalgos y otros 3 buenos hombres llanos pecheros. Dio en Sevilla prueba Juan Jiménez de Uste en contradictorio juicio y fue declarado ser caballero hijodalgo notorio de sangre, de casa y solar, conocido de venjar 500 sueldos a fuero de España, libre y extenso de pagas de monedas, repartimientos y otros pechos, y cargas en 20 de mayo de 1389 por sentencia que dio en la ciudad de Sevilla Benito Hernández, alcalde, ante Rodrigo Alfonso Escribano. Tuvo, y aquí hablan un poco acerca de este Jiménez de Uste, el cual se penden todos los Muñoz Borqués, y todos los Borqués, Jiménez Borqués especialmente. Por eso el apellido, ¿no? Juan Jiménez de Uste, de su matrimonio, tuvo un hijo llamado Juan Jiménez de Bohorqués, alcalde del castillo y fortaleza de la villa de Utrera, su patria, caballero de la banda, en que continuación de la sentencia que sacó su padre, habiéndola presentado, ganó otra a su favor por exentarse en 12 de diciembre del 1424, dada por Diego Basurto y Juan Gómez, alcaldes, por ante Juan Jiménez de Sevilla, escribano, en contradictorio juicio con Gabriel González, arrendador de la moneda forera. Fue Juan Jiménez de Borqués, padre de Diego Jiménez, primogénito, y Alonso Jiménez, que llamaron el mayor, a distinción de su hijo del mismo nombre. Alonso Jiménez el mayor fue padre de Alonso Jiménez el menor, que litigó en Granada y en contradictorio juicio sacó ejecutoría de su hidalguía. Y aquí muestra en este árbol, se puede decir, aquí está Juan Jiménez de Uste y Mayor Álvarez de Borqués, hija de don Pedro Álvarez de Borqués, originarios, y los progenitores del apellido Jiménez de Bohorqués. Y aquí hice un pequeño hexagrama de este linaje. Y déjase lo muestro, si es que me lo encuentro aquí. Sí, aquí está. Bueno, esto es basado en la declaración ya dicha del sacerdote, y aquí se encuentra el Francisco Jiménez de Bohorqués.
hijo de Juan de Antonio Muñoz y de Magdalena de Nájera. Sus hermanos, el bachiller, el presbítero que lo declara, que fue exonerado, Pedro Muñoz, Fray Juan Muñoz, y aquí está el otro beneficiado, que fue de Tlacotlán, Antonio Muñoz y Catalina Ruiz, su hermana. Y aquí Antonio Muñoz, hermano de Fray Juan Montes de Oca, el cual confirma la relación de los Bojorqués y de los Montes de Oca que se dio dura y tendida en Utrera, ¿no? Fray Alonso Jiménez. Y aquí está su padre, que sería Juan Muñoz de Alocaz. Y una vez más vuelvo a repetir, los Alocaz están muy preeminentes también ahí en esa villa de Utrera. Y la madre, perteneciente a los Jiménez de Bojorqués. Y por el lado de la madre del sacerdote, Magdalena de Nájera, y ya es donde habla de su hermana Isabel de San Felipe, Juana de la Trinidad, monjas, y Francisco de Nájera Ruiz, casado con Catalina, Margarita, Francisca y Lorenzo Mozas. Y aquí está su abuelo, que sería Francisco de Nájera y Catalina Ruiz, si mal no se acuerda. Y pues con esto inicio, como les digo, el análisis y la opinión acerca de este proceso que está duro y tendido. Y voy a, en la segunda parte, empezar con los que lo acusaban y cuál era el lenguaje y de qué se le acusaba. Pero creo que la razón principal por la que comienzo mostrando de que fue exonerado y eso porque inmediatamente lo primero que ves tú al escuchar a las personas que lo acusan es cierras la puerta y dices culpable, qué más puedes esperar? Pero no era así. Es tan complejo esto que el beneficiado de Santa María de los Lagos, el bachiller Francisco Pérez Rubín, él también lleva el caso en contra del padre Francisco Muñoz y se demuestra que fue porque él era muy aliado obviamente, de Jerónimo de Rona, de Martín Vázquez y de este otro Juan Martín de San Ángel, o del Ángel. Y te demuestra de que pues había corrupción, o sea, me refiero tomaban su lado ellos. Si había un enemigo declarado, pues tomaban su lado. Y ahí muestra también cómo Jerónimo de Arrona quiso sobornar a muchos se arrepintieron, muchos cambiaron ya después su declaración y otros no. Ahí también declaran los nuestros y muchos, la mayoría, declaran a favor de este pobre sacerdote que no al 100% puedo declararlo como que lo que le acusaban era injusto, porque no lo sé, pero basado en el documento y en cómo se dieron las cosas, los enemigos que tenían y cómo lo manipularon, pues puedo asumir que sí fue injustamente acusado. Entonces, este sería la primera parte de este proceso. Y aunque es muy extenso, pues voy a tomar unas declaraciones de unos y de otros y compararlas. Y ya a ver qué podemos entender y conocer acerca de esta historia. Bueno, esto es todo por este episodio. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y compartir. Y una vez más les repito, ya nos pueden ver y escuchar por Spotify. Pasen un excelente día, tarde o noche.